compartir en esta mañana la santa y bendita palabra de Dios, pero quiero pedirles que la recibamos como niños. La verdad es que los niños tienen la capacidad y la habilidad de ver detalles que nosotros quizás a veces pasamos por alto. Y en temas tan difíciles y duros de entender, los niños lo toman y lo convierten en algo maravilloso y fácil de digerir. Anoche yo hacía referencia a que había estado compartiendo con Gail hace 2 noches y que ella me hizo una historia bíblica, la historia de Zaqueo, con solo 2 años de edad. Yo intenté que ella lo hiciera aquí, pero hermano, era mucho pedir delante de tanta gente. Pero al final, cuando el público se fue, ella compartió conmigo la historia y mi esposa pudo grabarlo. Y yo quiero compartirlo con ustedes para que vean qué es lo que yo le estoy pidiendo, de cómo ustedes deben recibir la historia, que es sencillita la que voy a compartir hoy, pero que quiero que sea con esta misma pasión que ustedes la reciban. Vamos a ver multimedia. ¿Cómo era Zaqueo? Pequeño. ¿Y dónde se subió? Guapo. ¿Y quién le dijo? Ven, bájate. Ven, bájate. ¿Quién le dijo así? Él. ¿Quién? ¿Cómo se llamaba? Tú. Jesús. ¿Y dónde se fueron después? ¿A qué fueron después? ¿Qué fueron a hacer a la A casa? comer. A comer. Y entonces después que comieron, ¿qué le entregó Zaqueo en las manos a la gente? Dinero. Dinero, mi amor. ¡Bravo! ¡Aplausos! Yo no sé si se entendió al principio, pero ella dijo primero que Zaqueo era pequeño y que por eso se subió en un árbol y que Jesús le dijo, ven, baja, vamos a comer. Y que luego que Jesús fue allí, él distribuyó a la gente dinero. ¿Saben? Hermanos, esa es una historia bien complicada. Esa es una historia que para los adultos se nos hace difícil de entender y de aplicar. Sobre todo aplicar, porque no es una historia que habla solo de salvación, aunque la salvación llegó a la vida y a la casa de Zaqueo. No es una historia que habla solo de perdón y sus pecados ciertamente le fueron perdonados, pero es una historia que habla de restitución. Y a nosotros ahí a veces se nos complica amar al Señor hasta ese punto. Sí, yo me arrepentí, yo acepté al Señor, pero ya lo he hecho está. No. Y allí hay un concepto de restitución que ella de manera graciosa dice, ¿y qué puso él? Le dio a la gente dinero. Hermano, a nosotros nos duele sacar el dinero y restituir daños. Si usted, el hijo suyo, rompe un cristal por ahí, y en mi casa hay muchas historias, sobre todo de uno de mis hermanos que vivía rompiendo cosas, y en el momento en que mami menos dinero tenía que pagar algunas cosas. Pero hermanos, ustedes ven cómo para ella no hay un cargo de conciencia, cómo no hay en su caso una preocupación de cuánto voy a tener que dar. Solamente ella dice, Jesús llegó a comer y entonces él empezó a restituir. Entonces, de esa manera, yo quiero que la historia tan sencilla que voy a compartir con ustedes hoy, ustedes se fijen en los detalles junto conmigo y que seamos como niños. ¿Cuántos se atreven a ser como niños junto a mí? ¿De verdad? Gloria a Dios. Pues vamos a buscar en el Evangelio según San Lucas y vamos a ver el capítulo 2, básicamente. Cuando lo tengan me dicen amén. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció
que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Eso es Navidad. Eso es lo que celebramos. Esas son las buenas nuevas de gran gozo. Eso es lo que provoca fiesta en el corazón. Porque esa era la única forma de que tú y yo pudiéramos hallar salvación. No había un animal tan perfecto. ¿Y saben qué? No había un hombre que pudiera dar su vida, porque alguno pensará: bueno, pues así como Jesús, cualquier otra persona pudo entregar su vida. Y es loable. Dice Jesús que no hay mayor amor que este, que uno que pone su vida por sus amigos. Pero saben, es que aún si hubiera otra persona que estuviera dispuesta y disponible a entregar su vida, el sacrificio no habría sido suficiente. Porque no había una persona sin pecado que fuera perfecto, que pudiera con su sacrificio alcanzar y redimir el pecado de toda la humanidad. Entonces Dios tuvo esta maravillosa idea, este plan tan hermoso, tan doloroso, de dar a lo mejor que había en el cielo. No entregar un ángel. Y mira, cuando digo un ángel, nosotros sabemos, o sea, en las jerarquías, cómo los ángeles están en el ambiente espiritual. Y nosotros que estamos en lo terrenal, los ángeles no están sometidos a todas las debilidades que nosotros. Y desde ese punto de vista, pudiéramos considerar a un ángel como algo superior a quien se pudiera ofrecer. Pero Dios no tomó al primero que encontró. Dios tomó a lo mejor del cielo para que se humillara, haciéndose semejante a ti y a mí. Y desde esa condición de que ya estaba de humillación, se humillara aún más en su forma de nacer, en su forma de vivir y sobre todo, porque así lo dicen Filipenses, en su forma de morir. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, para que tú hoy puedas aplaudir, puedas gozarte y puedas celebrar
ese acontecimiento. Y yo quiero entonces que, reconociendo lo grandioso y lo complicado de esta historia, hagamos como Gail y veamos los detalles que en este texto podemos resaltar, de manera de que nos vayamos de aquí con una enseñanza. Así sea, pequeño, árbol, ven, comer y dinero. Si hay algunos puntos que se te graban en la mente, que te permitan reconocer lo que Dios quiere sembrar en tu corazón hoy, eso será suficiente. Y cuando leímos, vimos que lo primero que se hizo fue ubicar cronológicamente este suceso. No solo cronológicamente, pero también geográficamente. Y esto es sumamente importante, hermanos, porque Jesús no vino solamente a dar su vida, sino que tenía que cumplirse en Él todo lo que de Él había sido dicho para que tú y yo podamos creer que Él es fiel. Y saber que cuando Él dijo, yo vuelvo pronto y mi galardón conmigo, tú y yo tengamos esperanza de que así Él lo hará. Y por eso se dan estos detalles de quién fue que promulgó el edicto, Augusto César, de que todos fueran empadronados. Se dijo quién era el gobernador en ese momento de Siria. Y se dijo que cada uno iba a ir a ser empadronados a su ciudad. Y por eso José se movió de Galilea. ¿Qué quiere decir eso? Que él no era de Galilea. Vivía en Galilea. Vivía en la región de Galilea y en una ciudad llamada Nazaret. ¿Y por qué tantos detalles? Para que usted entienda, es como si yo hablo hoy, la provincia de Altagracia está en la zona este del país, pero hay una ciudad allí que se llama, por ejemplo, Higüey. Entonces, cuando yo digo en la provincia de Altagracia, pudiera ser en una ciudad llamada Bávaro o en una ciudad llamada Punta Cana. Pero está dando datos específicos para que lo podamos nosotros sitiar o localizar de manera cronológica y geográfica. Y sobre todo, hermanos, porque cuando usted oye que vivían en Nazaret, y entonces usted entiende por qué se le llamaba el Nazareno, pero cuando se le dice que se fue a Belén, y usted entiende que se había profetizado que sería Belén, esa tierra donde la gente pensaba que no podía salir nada bueno, entonces de pronto le amaneció la gran luz. Y de allí salió el Salvador tuyo y mi Salvador, el Salvador del mundo. Y algo que quiero notar, porque muchas veces cuando se dice, y se fueron a la ciudad de David, Belén, pero había otra ciudad que le llamaban ciudad de David también. ¿Alguno recuerda cuál? ¿Cómo va a ser? ¿Dónde estaba el templo? Ah, bueno. Jerusalén, la ciudad de David, del rey David. ¿Cuál es la diferencia entre la ciudad de David, Belén, y la ciudad de David, Jerusalén? Lo acabo de decir. Que Jerusalén era la ciudad del rey David. Pero Belén era la ciudad donde el pastorcito David había nacido. ¿Y qué tal si el Rey de Reyes y Señor de Señores no eligió nacer en un palacio de un rey, sino en lo más humilde de su pueblo, donde aún David, su padre, había sido conocido solamente como un simple pastor de ovejas? Porque Él no vino para estar con los levantados. Él vino para acercarse a los humildes, a aquellos que no tenían voz, a aquellos que no tenían razón ni motivo para vivir, y les dio una razón. A lo vil del mundo, Él ha usado lo despreciado para traer estas buenas nuevas de gozo y para traer salvación y vida eterna. Hermanos, Dios puede hablarte en cualquier situación. Nosotros somos los que creemos que necesitamos muchas herramientas materiales. Nuestras armas no son carnales.
nuestras armas son espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vamos nosotros a buscar eso. No busquemos el poder según los hombres, sino acerquémonos más a Dios. Y por eso se movieron a Belén. Ya estamos ubicados geográficamente, pero dice que mientras se dirigían allí para ser empadronados, María, que ya estaba encinta, se le presentó los días de su alumbramiento. Y allí Dios dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Saben, hermanos, cuando yo leía esto, de verdad, y cada vez, por eso decía, seamos como niños, porque cuántas veces hemos leído esta historia, pero siempre hay cosas que te tocan el corazón. Y pensar, hermanos, que ¿quién afirmó las estrellas en los cielos? ¿Quién afirmó los planetas? Hermanos, han intentado explicar con las leyes de Newton y de la gravedad y todo eso, hermanos, pero la verdad es que todas sus teorías, hermanos, llegan a un punto que yo digo, ¿y cómo se logra eso? Y el Señor, por su palabra, hizo que todas esas cosas estuvieran en el lugar adecuado y se sostuvieran. Y ese Dios todopoderoso ahora necesitaba que alguien lo cubriera, lo envolviera en pañales y lo pusiera en un lugar seguro. Yo no sé si tú entiendes eso. Porque si lo entendiéramos, hermanos, yo creo que nosotros no quisiéramos separarnos un instante de la presencia de un Dios tan bueno. Hermanos, tú y yo no dejamos nuestra cama y nuestro cuarto para complacer a cualquier persona. Miren, si usted hospeda a alguien en su casa, y qué bueno que lo hace, pero rara vez usted toma su cama, la cama principal, y le da su lugar de honor para usted irse a dormir en el suelo. Y eso somos tú y yo, que no somos nadie ni tenemos nada sin el Señor, porque cuando lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y Él, siendo el creador, siendo el motivo de la creación, siendo el medio y el instrumento de la creación, dentro de este plan maravilloso, tenía que venir y nacer de una mujer sin saber hablar, sin poder caminar, sin poder sostenerse. El que lo sostiene todo no podía sostenerse a sí mismo. Y era necesario que aquellos que habían sido honrados con el favor de Dios para cuidarle en ese tiempo, tuvieran de él especial cuidado. ¿Usted se imagina que María hubiera dejado caer al niño? Piensa en un bebé normal como cualquiera de nuestros hijos. Y era necesario que ellos lo limpiaran, lo bañaran, le cambiaran los pañales. ¿O no dice allí que lo envolvió en pañales? Yo no sé si eran Pampers o Huggies, pero lo envolvieron en pañales. Y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Me gusta mucho esa palabra que dice allí, para ellos. Porque saben, esa palabra para ellos da a entender de la condición humilde, económicamente hablando, de ellos. Porque para el que llega con 2 sacos de dinero siempre hay lugar. Así sea que el dueño del mesón le da su habitación, siempre hay lugar. Sin embargo, para ellos no había. Estos mesones de este tiempo que eran pequeños. Y fue necesario que ellos estuvieran en un establo, porque andaban con un asno, iban moviéndose de una ciudad a otra.
Y allí, en medio de todo ese olor tan agradable del establo, y quizás con el asno comiendo de la provisión que había en el establo para esos animales, allí ubicó su madre y su padre terrenal al bebé, de manera de que estuviera a salvo. Qué maravillosa la historia de nuestro Señor, que entendía que su paso por esta tierra era transitorio y que no pertenecía a este mundo, aunque lo había creado. Por eso nació en un lugar prestado y lo enterraron en una tumba prestada. Y tú y yo tanto que nos creemos los dueños del mundo. Y tú y yo tanto que nos aferramos a las cosas de este mundo. Y yo quiero saber, cuando Dios hizo el cielo y la tierra, ¿dónde estaba tu papá? Ahora Jesús sí sé dónde estaba. Estaba allí mismo con Él creando todas las cosas. Sin embargo, Él, el dueño, el verdadero dueño del mundo, vivió sin que le hiciera falta ser dueño de nada de esas cosas. Nació en un lugar prestado y lo enterraron en una tumba prestada de manera transitoria, porque la tumba no pudo contenerlo. Y al tercer día la piedra fue movida y se levantó el que vive. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive y vive para siempre? Y dentro de esa maravillosa situación donde llegó el Salvador, el Mesías prometido, entonces hay unos pastores que estaban en el campo, una vez más personas humildes, y dice que era en la misma región donde estaban guardando las vigilias de la noche sobre su rebaño, es decir, estaban trabajando. Y allí, en medio de su trabajo, y una vez más como niños, observemos que Dios no nos habla solo cuando estamos en la iglesia. Pero más importante, que Dios no nos mira solamente cuando estamos en la iglesia. Estos estaban allí en su trabajo. ¿Cómo fue tu trabajo el viernes? ¿Cómo te portaste allí? ¿Qué oportunidad le diste a Dios de que te hablara? ¿Qué oportunidad le diste a los otros de que vieran a Jesús en ti? Y allí en medio de su trabajo se le apareció y hubo una manifestación sobrenatural de la presencia de Dios. Dice que no solo se apareció un ángel del Señor, sino que la gloria del Señor los rodeó con un resplandor. Fue maravilloso ver cómo el ángel ayer se llenaba de esa luz amarilla. ¿Ustedes pudieron apreciarlo? ¡Qué hermoso! Y así a ellos se le apareció en medio del resplandor. ¿Y qué ellos tuvieron? Temor, porque es normal, hermano. Una manifestación sobrenatural del poder de Dios. Como no podemos controlarlo, a nosotros nos asusta. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Y quiero resaltar esto, porque en medio del temor de estos pastores, el ángel le dijo: no hay que tener temor, por el contrario, traigo noticias. Pero ¿saben? Cavada trae la noticia todas las noches. ¿Qué de diferente hay? Diferente es que en esta semana yo vi el noticiero de Cavada casi todos los días, y a la hora de acostarme me iba lleno de tristeza de conocer lo que en medio de esta época está pasando en mi país. Hermano, ¿cuántas muertes violentas contamos en esta semana? Más de 5. Y ahí no estamos incluyendo los accidentes de tránsito. Solamente muertes violentas con armas de fuego por tonterías,
por cosas que no lo valían, sin hacer juicio de valor de ninguno de los involucrados, solamente viendo las informaciones que se compartieron. Hermanos, cualquiera puede decidir no vuelvo a ver noticias. Y eso no es lo correcto, porque los cristianos tenemos que estar enterados de las noticias para ir viendo las señales de las que el Señor nos habló. Y ahora hay muchas de esas señales. Miren toda esa situación de aquel lado del mundo. Pero hermanos, en este tiempo en que las noticias a nosotros como que nos deprimen, yo quiero traerte a ti hoy, así como el ángel dijo, noticias no solo buenas, sino noticias que provocarán en ti gozo y alegría. Por eso el ángel le dijo, no teman, porque las noticias que voy a compartir contigo son nuevas de gran gozo. Y esta noticia no será solo para ti, sino para todo el pueblo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esa noticia todavía provoca gozo en los corazones hoy. Saber, hermanos, que hace más de 2000 años se cumplió la promesa del Mesías prometido. Y de que allí en esa ciudad tan humilde nació para toda la humanidad Cristo el Salvador. Y que hoy Él quiere tener una relación contigo. Y hoy Él quiere nacer en tu corazón. Quizás muchos se preguntarán, pero ¿cómo es esto? A esta altura de juego, hablándome a mí de nacimiento, hubo una conversación como esa con un personaje llamado Nicodemo. Y Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Sabes que Jesús puede nacer en ti hoy? Tú solamente tienes que reconocer que Él es el Señor, que Él es el Salvador, que Él es el Mesías, que Él es el Cristo. Y decirle, te entrego mi vida, Jesús, para que entonces éstas se conviertan para ti en noticias de gozo. Un gozo que el mundo no te puede dar. Un gozo que el mundo no te ha dado porque no te lo puede dar. Un gozo que ni las circunstancias, sea en peligro, en paz, en tranquilidad, en hambre, en desnudez, nadie podrá quitarte el gozo de que Jesús esté en tu corazón. Y saben, le pusieron una señal a estos pastores. Y la señal era que encontrarían todo lo que el ángel le había descrito. Al niño envuelto en pañales, puesto en un pesebre, todo eso que describí hace unos segundos. Y mira lo maravilloso de esto y cómo se reconoce que este Salvador era para todos. Que si nosotros leemos en el Evangelio de Mateo en vez de Lucas, estamos ahora en Lucas, no se habla del ángel que se le apareció a estos pastores y les dio la señal del niño envuelto en pañales en el pesebre. Se habla de a unos magos o sabios que les fue dada la señal a través de una estrella. Y está claro entender de que aquellos eran paganos. Sin embargo, a ellos también Dios le habló a cada uno conforme a lo que conocía. Pero el mensaje era el mismo. Hoy ha llegado al mundo la salvación. Ya sea para los sabios que podían mirar en las estrellas, o para los humildes pastores que podían reconocer al padre, a la madre y al bebé en el pesebre. A ambos le había sido dada la misma información. Hoy ha llegado para ti el Salvador. Es por eso que hay un equilibrio allí. Saben, el Señor me ha estado hablando mucho de eso. Sé que el año que viene posiblemente voy a hacer una serie acerca del equilibrio que nosotros debemos mantener en nuestras vidas. Debemos ser personas equilibradas. Y el mejor ejemplo de una persona equilibrada
es Jesús. Pero, hermanos, si usted se fija, pesebre, pueblecito, pastores, establo, todo eso no me habla del Rey de Reyes y Señor de Señores. No me habla del Hijo de Dios. Y entonces, aunque era necesario que Él viniera con toda humildad y que se cumpliera todo lo que había sido dicho de Él, había que equilibrar la balanza, porque ciertamente era el Rey de Reyes, ciertamente era el Señor de los Señores, ciertamente era el Hijo de Dios. Y por eso, en ese momento en que le eran dadas las señales a estos pastores, repentinamente, junto con el ángel, se apareció una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Hermanos, la manifestación del poder de Dios siempre va a acompañar a aquellos donde Jesús es el Rey y el Señor, porque Él es el dueño de todo. Y aunque Él decidió venir humilde y manso, hermanos, Él está ahora lleno de su gloria como estuvo. Y todas las cosas le fueron dadas, toda potestad. Y cuando Él vuelva, volverá como rey y como león. Él es el león de la tribu de Judá. Y miren lo que decían estas huestes celestiales. Este coro angelical que se unió a este ángel para traer buenas nuevas de gran gozo a los pastores. Decían: gloria a Dios en las alturas. Hermanos, en todo lo que hagamos, no importa la manifestación sobrenatural del poder de Dios en tu vida, toda la gloria es de Dios. Así como en los cielos, así como en los cielos, también en la tierra. Y dice: y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y yo quiero hacer una observación aquí que para mí es muy importante. Y es ver, hermanos, yo siempre lo he dicho, que una letra cambia el sentido completo de una oración. Imagínese todavía el orden en que usted arregla las palabras. Porque de pequeño a mí me enseñaban a cantar y decir: y en la tierra paz para con los hombres de buena voluntad. Y si yo me voy a Romanos, entonces no habría paz. Porque en Romanos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que tú y yo no somos buenos. Tú y yo no somos buenos. Nuestra voluntad se inclina a hacer el mal. No hay justo ni aún uno. Entonces, si en la tierra habrá paz para con los hombres de buena voluntad, entonces, hermanos, no habrá paz en medio de nosotros. Pero vamos a leer cómo la Biblia dice, sobre todo en esta versión, Reina Valera 60, para que tú y yo entendamos cuál fue el plan de Dios desde el principio. Dice: y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La Biblia habla de la voluntad de Dios y dice que es buena, que es santa, que es agradable, que es perfecta. ¿Tu voluntad es así? No lo es, hermano. Yo tenía un amigo que él oraba cuando alguien lo atacaba o lo criticaba. Y él decía: misericordia, Señor, ¡consúmelos! Y tú y yo somos así. Misericordia, Señor, pero tuya es la venganza.
Y a veces queremos como quitarle, pero déjame a mí, déjame vengarme a mí. Sin embargo, Él dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Quiere decir, hermanos, que Él siempre tiene para nosotros pensamientos de bien. Y por eso aquí la palabra dice, y en la tierra paz y la buena voluntad de Dios que es para contigo y para conmigo. Por eso es que Jesús, cuando nos enseñó a orar, nos dijo que oráramos así, diciendo que sea tu voluntad en los cielos así, como en los cielos así también en la tierra. Tú y yo tenemos que buscar, que anhelar, que orar y que pedir que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Pastor, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pregúntaselo, pero yo sé que es de bien, que es para tu bien, que es para bendecirte y que te va a llenar de esperanza y que tendrás un futuro en Él. Cada uno de nosotros debe anhelar que la voluntad de Dios se establezca en nuestras vidas. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Dice la Biblia que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo dice Juan 3, 16, 17, 18? Que nosotros podemos alcanzar salvación para no perdernos. Aceptando a Jesús. Porque ya Él nos amó de una manera tan grande que dio lo mejor de sí al Hijo unigénito, para que si tú y yo creemos en Él, entonces no procedamos a perdernos, sino que tengamos en Él salvación y vida eterna. Que si le aceptamos, ya somos salvos en Él. Y que si lo rechazamos, ya hemos sido condenados por Él, ¿no? Por nuestra decisión de no aceptarle. Y cuando yo comprendí este detalle, hermanos, entonces le di gracias a Dios. Y dije, qué bueno que no depende de mi buena voluntad para yo tener paz. La paz mía, ya tú por tu buena voluntad la ganaste en la cruz del Calvario. Y hoy yo puedo decir, soy feliz. Cristo es la diferencia. Dice que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Hermanos, hay un hambre y un deseo de ver la manifestación del Hijo de Dios. Por eso es que tú y yo tenemos que compartir que ese episodio realmente sucedió y que transformó la historia para siempre, y que todavía hoy Jesús quiere alcanzar para los hombres que en Él crean salvación y vida eterna. Por eso es que tú y yo no podemos dejar de compartir esta historia. Pastor, pero yo tengo 10 años compartiéndolo en mi familia. Compártelo, porque un día ellos dirán, pues vamos a ir a ver esto que nos ha sido manifiesto. Y cuando vinieron apresuradamente, hallaron tal y como se les había dicho. Y dice que todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Hermanos, ellos no solamente vinieron y le contaron todo a María y a José, sino que a todos en cuantos ellos tenían algún contacto, no podían dejar de contar esto. Al igual que tú y yo, que hemos conocido al Salvador y no nos podemos quedar callados. Y a veces por eso nos tachan, ahí viene el evangélico. Pero qué bueno, hermanos, que nos tachen, que nos digan evangélicos, porque queremos traer las buenas nuevas, el evangelio de salvación a todos aquellos que conocemos. Y dice que María guardaba en su corazón todas estas cosas y meditaba en ellas. Hermanos, qué bienaventurada debía sentirse esta mujer, de saber que ese bebé al que ella tenía el privilegio de cuidar iba a ser todo lo que de él se había dicho. Dios había dicho. Así queremos nosotros, y debemos recibir las promesas que Dios ha dado para nuestros hijos y atesorarlas en el corazón y creerlas, no importa lo que veamos, porque nosotros no vivimos por vista,
sino por fe, mas el justo por la fe vivirá. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Amados hermanos, tú y yo hemos sido parte de esta historia, porque tú y yo hemos reconocido a ese bebé indefenso que nació en esa ciudad humilde y en ese pesebre como el Rey y como nuestro Señor. Hagamos como estos pastores y no callemos. Compartamos a otros las buenas nuevas de salvación y permitamos que Jesús sea visto y conocido de todos los hombres. Y mientras hacemos esto, cantemos y alabemos a Dios, porque de Él es toda la gloria y toda la honra. Quiero pedirle al grupo de alabanza de oración que cantemos una vez más esa canción que dice noche de paz, noche de amor. No está Crawford hoy aquí, pero los demás lo vamos a hacer. Y que nosotros reconozcamos que ciertamente en ese momento y en esa ocasión Dios conquistó para ti y para mí la salvación. ¿Te parece que nos pongamos de pies? Y hoy nos vamos temprano. Pero yo no quiero que nos vayamos de aquí sin alabar a Dios. Y sin que tú y yo atesoremos esta historia tan sencilla y breve. Dije como niños. Me parecía Gail compartiendo, la verdad. Pero que tú la recibas así, para que cada uno de esos episodios cronológicos, geográficos, sobrenaturales y naturales, que dan testimonio del Hijo de Dios en esta tierra, tú puedas compartirlo en esa noche buena y en esta Navidad con tu familia, con tus vecinos y con todos los relacionados, a fin de que también hoy ellos glorifiquen a Dios y alcancen salvación. Vamos a entonar este himno. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús.